A pesar de que después de 2 semanas que tomó protesta, ya López Obrador arrancó la construcción del Tren Maya, ello no obstó para que los fifís, los comentócratas, incluso expresidentes de México, se burlaran de rituales indígenas, como por ejemplo fue pedirle permiso a la Madre Tierra para arrancar la construcción del Tren Maya, un ritual de esta zona, obviamente, donde hay mucho indígena, mucha cultura prehispánica. Y estas burlas, sin embargo, generaron una fortísima reacción de las redes sociales, que finalmente hicieron ver que estos, los fifís, los comentócratas, son unos cínicos, porque se burlan de estos rituales indígenas, pero bien que defienden los excesos, por ejemplo, del cardenal Norberto Rivera, o bien que cuando van a abrir su casa, llevan al padre a bendecirlo, o a sus negocios también, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente es indignante, yo creo, ese enfurecimiento, estas burlas, que no tienen, la verdad es que nada que hacer, y no solo eso, sino que reflejan que muchos de los comentócratas viven en su mundo, encerrando en su esfera, en su burbuja. Creen los fifís que México es la Ciudad de México, Polanco, la Condesa, que el norte de México es satélite y que el sur de México es Xochimilco, honestamente. Y bueno, ¿cómo fueron estas burlas? Por ejemplo, influencers cool, por así decirlo, como Van Pipe, ¿no? Oh, Van Pipe, Darketo, cool, geek, nerd. Saca este video que fue el que más se ha viralizado de la burla. No voy a poner el audio porque si no me lo censura YouTube, pero de todos modos vamos a ver cómo empiezan a arrancarle estas burlas sobre este ritual indígena, porque no es algo obviamente que se le ocurrió a López Obrador, de pedirle permiso a la Madre Tierra, ¿no? Entonces, finalmente, repito, no pongo el audio porque hay una canción ahí. Pero ahí sale, ¿no? Obviamente Obrador con un video de Pixar, en donde, bueno, ahí está, ¿no? Este tipo de burlas, pues genera mucha indignación. Porque, bueno, repito, no es una loca idea que tuvo Obrador de, voy a hacerlo, como sucedería en algunas ocasiones, como ha habido algunos presidentes. Sino es un ritual indígena. En una zona donde hay muchos indígenas, la zona maya olmeca, que está en el sureste del país. Pero muchos no la conocen porque nada más creen que el sureste lo único relevante es Cancún, en donde lo que abundan son los gringos. Pero no, señores. Esta zona es maya olmeca y hay muchos mayas. Por ejemplo, otros que se burlaron. Joaquín López Dóriga. ¿Qué tal Rocío Nale? ¿Qué les dijo la Madre Tierra? ¿Oíste? ¿Me cuentas? Espero. Saludos. Otro comentócrata, Pascal Beltrán del Río de Excelsior. ¿Se imaginan a la primera ministra del Reino Unido organizar una ceremonia con druidas de Stonehenge para lanzar la construcción del nuevo tren a Heathrow? Caray, otra más. Julio Astillero se subió al tren de las burlas y le cayó piña. Respeto profundamente las tradiciones ancestrales de México. Lo que no respeto es su uso escénico, folclórico, para justificar una decisión política que no ha sido consultada realmente con las comunidades indígenas, con los pueblos originarios. Este era un ritual con los pueblos originarios. ¿Y por qué se hizo Julio Astillero si no tiene idea lo que ha pasado? Obrador conoce muy bien esa zona y tiene su rancho en Palenque, ¿no? Y es de Tabasco, conoce bien toda esta parte. O sea, la verdad es que aquí don Julio, que la verdad es que es más de San Luis Potosí, no es del sureste, también peca de ignorancia. Max Kaiser, que es un maestro del ITAM, parte de la comentocracia académica, por así decirlo. Mañana en el examen de Derecho Administrativo 2 en el ITAM, le preguntaré a mis alumnos, ¿en qué etapa del proceso de contratación de obra pública está la autorización de la Madre Tierra? ¿Y cómo se prueba qué contestó? Habrá muchos reprobados, jaja. Él, maestro de estudiantes de Derecho, haciendo ese tipo de burlas, caray. ¿Cómo fue finalmente el ritual del Tren Maya? El Tren de la Madre Tierra. Finalmente es uno de, rituales indígenas que todos hemos visto en alguna ocasión, lo más seguro, ¿no? Y fue así, finalmente también, o sea, estas son burlas muy excesivas, muy absurdas, sin sentidos, que reflejan otra cosa. Vamos a ver esto. Me da gusto participar en esta ceremonia, en este acto de inicio del programa de construcción del Tren Maya. Comienzo comentándoles que ayer
se presentó. Y así fue muy sencilla. O sea, la verdad es que no, o sea, no fue tan grande como, por ejemplo, fue la entrega del bastón del mando, acuérdense, en la toma de protesta de López Obrador. Fue algo muy sencillo, pero representativo. ¿Representativo de qué? De que Obrador toma en cuenta a los indígenas. Por ejemplo, vamos a ver algo, otra. Chequen la parte de atrás, la lona. Dice, ritual de los pueblos originarios en la madre de la madre tierra para no iniciar el Tren Maya, ¿está bien? Y arriba está lo mismo, pero escrito en dialecto indígena. Supongo que es maya, ¿no? ¿Cuándo habían visto algo así? Finalmente reconociendo algo que a los fifís les gusta ignorar. Que hay mexicanos en este país que no saben hablar español. Hay mexicanos en este país que su lengua principal es la lengua maya, olmeca, o chontal, o náhuatl. O sea, sus lenguas principales son sus lenguas indígenas, ¿no? Esa es la realidad. Y ahora el gobierno, como gobierno de la República, gobierno de México, reconoce esto, en particular en una zona en donde pues hay muchos indígenas, donde hay mucha cultura también de este tipo. Por ejemplo, incluso Establece la ley. Estaba leyendo un tuit, por ejemplo, de uno que vive en Mérida, que dice, aquí, cuando vamos a empezar a construir una obra, una casa, lo que sea, se hacen ese tipo de ceremonias, porque, pues, finalmente da como que la buena suerte. No es algo que, allá en esa zona, no es algo raro, honestamente, ¿no? Pero, claro, como Obrador los está reconociendo, entonces, pues se está chocando con la realidad. Y eso generó mucha indignación, mucho enfurecimiento. Por ejemplo, también otro tipo, ¿no? Que lo hemos visto, ¿no? Igual en Tenosique se dio un ritual similar. ¿Por qué están bailando? ¿Qué hacen bailando esos que están atrás? Caray, ¿no? Otro Chumel Torres también hace una broma y refleja otra parte también de lo que pasó ayer con el Tren Maya. Y oigan, y el estudio de impacto ambiental, AMLO, ay, ahí con las brujas, ¿no? Bueno, al final es que también esto del impacto ambiental, también cómo han fregado con esto. Y es que aquí los expresidentes son los que se subieron al tren de mame. Vicente Fox, panista, por ejemplo, todos los panistas ignoraron al sureste, ignoraron que existían indígenas en México. Y también Peña, pero los panistas se esmeraron en eso. ¿Cuánto dispendio en acarreos, escenarios y discursos engañosos? Ay, lo dice Fox. ¿Cuánto estarán pagando los medios de comunicación? Nada, Fox. Y los estudios ambientales, estos empezaron a joder con esto. Y los estudios económicos, y los estudios financieros, los estudios de pasajeros, todo bien, gracias, necesario. El Tlatoani y dijo, ¿no? ¿Y dónde están los estudios ambientales? Benditos estudios ambientales. Igual Felipe Calderón, es una pena. Por esta foto evidencia lo que pasará con el Tren Maya. Van a arrasar con la selva. Entre ellas las dos reservas más importantes que tenemos, Calakmul y Siancán. Hasta en el acto del gobierno nos exhiben amenazantes los trascabos listos para el mega ecocidio, ¿no? Dice, y bueno, sí salen unos trascabos con el Tren Maya. Y no, Felipe Calderón y Vicente Fox muy preocupados por el ecocidio y el impacto ambiental. Y los jaguares también, porque ayer esta nota se viralizó. En riesgo la mitad de la población nacional de jaguares si el Tren Maya no cumple la ley ambiental. ¡Pobres jaguares! Benditos, pobrecitos, los jaguares, que son los animales más queridos de México, empezaron a decir los panistas, la comentocracia. ¡Pobrecitos! Y este maldito Tren Maya lo van a exterminar. ¿Cuándo rayos los panistas den poder en este país, Fox y Calderón, se interesaron en el ecocidio en México? Nunca. ¿Cuándo rayos se interesaron en el sur-sureste? Nunca. Y muy bien lo resumió ayer Campechaneando, que hice un video, pero creo que el tweet es muy bueno. Madre tierra, dice ahora Felipe Calderón y Vicente Fox, muy preocupados por el sureste. Nos tenían olvidados. Cada gobierno federal trató el sureste como basura. Entregaron playas, pozos y recursos extranjeros. Prácticamente les valimos madre por muchos años. Y tiene toda la razón. El Campe que vive en Campeche, yo que vivo en Tabasco, y sufrimos estos. Y también, claro,
Yucatán y también Quintana Roo, porque bueno, Cancún es una cosa, Quintana Roo es todo el estado, sufrimos del desprecio, Chiapas también, de los gobiernos panistas. Esa es la realidad. Ah, pero ahora sí. Ah, sí. ¿Y en dónde está el estudio del impacto ambiental? Bendito, bendito ambiente. Es que hay que proteger la madre naturaleza. Bueno, hablando de eso, finalmente en la propia página web del Tren Maya, lo dijo desde hace rato, pero vamos a recordarlo. ¿Dónde están los estudios del impacto ambiental? Y responde Fonatur. Las obras iniciarán con la rehabilitación de la vía férrea existente que va de Palenque a Izamal. Eso es lo que estamos viendo ayer. Este inicio empieza ahí, en una vía férrea. Ese tramo se hizo antes del 88, ¿no? O sea, no necesitan estudios de impacto ambiental para rehabilitar algo que ya existe, ¿no? Incluso también señala el propio Fonatur por los derechos de vía, que dice, para minimizar el impacto ambiental, el 95% de la ruta trazada aprovechará líneas de ferrocarril, carreteras y tendidos eléctricos, porque ya con esto, ojo, hay derechos de vía y también ya están los estudios de impacto ambiental, ¿no? Ya existen las carreteras, ni modo que vas a hacer aparte o un estudio de impacto ambiental con una carretera o con la propia vía férrea. Esa es la realidad, ¿no? No solo eso, bueno, vamos, también lo volvió a aclarar, obviamente con la polémica de los expresidentes y dónde están los benditos impacto ambiental. Señala, por ejemplo, que sí, va a haber estudio de impacto ambiental, pero lo más importante es, por ejemplo, la parte 4, que dice así. 723 kilómetros del recorrido ya cuentan con una vía férrea en operación. Este tramo de vía férrea va de Palenque, en el estado de Chiapas, a Izamal, en Yucatán, de Chiapas a Yucatán. Y es operada por un ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, SASB. Operada entre comillas, porque ya nadie la opera, no hay ferrocarril. Pero está el tendido de las vías y está el derecho de vía y ya existe la vía. Ya los jaguares que se pudieron haber muerto, se murieron hace como 50, 60 años, 80, no sé cuándo, finalmente hicieron esa vía, honestamente. Para este tramo se ha anunciado, dice, el inicio de procesos de rehabilitación y mantenimiento que consisten en obras de drenaje, limpieza, trabajo de terracería, incorporaciones, reforzamientos, etc. La rehabilitación de la vía. De acuerdo con la legislación vigente, este tipo de trabajo de rehabilitación y mantenimiento no requieren de la presentación de manifestación de impacto ambiental. No necesitan, porque sería una cosa absurda. Es como, por ejemplo, si tuvieras una carretera y la quieres dar mantener, rehabilitar, la quieres bachar, necesitas impacto ambiental. Obviamente que no, ya es una obra que existe. Dice, lo anterior significa que las obras de mantenimiento y rehabilitación del tren actualmente en operación se realizarán con plena observancia del cuidado y protección del ambiente. Así que no se necesita. ¿Y qué es lo que hicieron? Porque están los trastados. ¿Cómo es? Pues así es. Es lo que ayer empezaron a hacer, lo ponen en Nación 3.2. Es esto. Es sencillo. Vean. Ese nota muy claro. ¿Qué notamos muy claro? Que hay una vía férrea que ya existe, que está completamente enterrada, abandonada, etcétera, 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 ¿no? Pero como ya se va a usar para el Tren Maya, bueno, ahora sí, empezaron a quitar la grava, toda la tierra, todo, porque hacer un trabajal, imagínense, por años abandonada. Y obviamente al lado, ¿qué hay? ¿Ven selva? Al lado de esta vía férrea. ¿Ven jaguares? No, ya no. ¿Dónde está la reserva ecológica? Bueno, pues aquí pasa en medio de un pueblo. A ver, esa es la realidad. Así que, esta es la realidad. O sea, así está arrancando el Tren Maya, ¿no? Obviamente. Hay 720 y tantos kilómetros de un tendido de 1500 kilómetros. Así, porque también es claro, va a haber nuevas vías férreas. Y esas, claro que van a necesitar un estudio de impacto ambiental. Pero para ello, ¿qué creen? Ya el gobierno en este año, el presupuesto, ya tiene contemplado los estudios de preinvención y de impacto ambiental, ¿no? 124 millones de pesos para estudios de preinversión para la construcción de vía ferroviaria del Tren Maya. Este es el presupuesto de este año, que obviamente nadie de los expresidentes lo sacó. Ahí está. ¿Qué dice? Esos estudios, contar con elementos para la toma de decisiones que determinarán cuál de las zonas propuestas es la que cuenta con factibilidad para bla, bla, bla. Estudios de impacto ambiental. Aquí está, ambiental. Y también, aparte, otros estudios de preinversión para la construcción de polos de desarrollo a lo largo de la ruta Maya. O sea que finalmente van a haber, son dos obras en una.
va a ser el propio ferrocarril. Y después en las estaciones del ferrocarril va a haber también un polo de desarrollo, por lo que entiendo, en el presupuesto. Ahí está, ¿no? Entonces, finalmente, el tema es que, uno, los comentócratas, la derecha, los panistas, deben entender algo, porque si no les ha caído. México es más grande que Polanco, que Reforma, que Monterrey, que Guadalajara. O sea, México es mucho más grande que todo eso. México es también mucho más diverso en cuanto a cultura y religiones, ¿no? Hay muchas zonas indígenas, la gran mayoría en el sur del país, aunque hay algunas en el norte, pero aquí en el sur del país es muy grande, muy amplia la comunidad indígena, que tienen sus propios rituales ancestrales que también se han mezclado un poco con lo nuevo, claro, pero que finalmente ahí están. Muchos de otros indígenas, miles, decenas de miles y hasta cientos de miles, no hablan español. O si hablan español, aún así es su segunda lengua. Muchos de Chiapas indígenas hablan con acento, porque ellos hablan, su principal lengua es el maya, o uno de los dialectos, porque hay cientos o miles de dialectos también. Y esto nunca antes lo había reconocido ningún presidente, menos los panistas, y ahora lo está por primera vez reconociendo un presidente, López Obrador. Y esto es lo que les está chocando. Pero tienen que entender que ese es el México que vive. Y que el sureste no solo es petróleo, no solo son mosquitos, no solo es calor, y no solo son las playas de Cancún. Hay mucho más, un gran potencial turístico, además de las playas, y que Obrador está empezando a sacar. Y por cierto, ahí están ya los trabajadores trabajando. No, ahora sí va la redundancia. También empezó ya el empleo en el sureste, que está, por cierto, muy abandonado. Bueno, amigos y amigas, ese es todo por el día de hoy. Está disponible ya la nueva playera de Me Canso Ganso. Cómprala en la tienda oficial del Chapucero. Y también te recuerdo que está disponible el cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente de la República. La verdad es que soy un gran regalo. Mira, está acá, para que lean cómo se ve. También si compras el cuadro, te regalo este imán para tu refrigerador. Esto y otros productos los puedes comprar en la tienda del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos. Hay pago en efectivo y también con tarjeta.